imaginemos que en un país cualquiera pudiese crear una propuesta, ¿no? Y ser aprobada y ser votada por ciudadanos tan sencillo como entrar a una aplicación del gobierno y darle a crear propuesta, ¿no? Sería increíble. Pues esto pues, sería posible gracias a blockchain. Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de adopción masiva. Estamos aquí para explicar un caso de uso de la blockchain que para mí es de los más interesantes, como es el sistema electoral con blockchain. Bueno, entonces, antes de empezar a explicar cómo se podría hacer un sistema electoral con blockchain, vamos a explicar más o menos cómo funciona el sistema electoral actual y qué desventajas tiene. El sistema electoral actual, por lo menos en un país como España, consiste básicamente en tú vas a un colegio electoral, coges una papeleta y lo echas a la urna, enseñando tu DNI para que se demuestre que, bueno, que tú puedes votar y que no se vota dos veces. Y simplemente al final del día, estas personas que están encargadas, hacen el recuento y lo comunican para arriba y luego se hace un recuento general del país. Bueno, así es como funciona el sistema democrático y electoral actual en un país como España y entiendo que en el 99,9% de los países democráticos del mundo. Vale. ¿Qué desventajas tiene? Pues desventajas muy evidentes, ¿no? O sea, al final es un sistema donde intervienen humanos y donde hay intervención humana, hay error humano y riesgo de estar corrompido. Además, suelen ser procesos caros. No, pues bueno, pues obviamente las desventajas. El riesgo de que haya alguien corrupto, ¿no? Dentro del sistema del recuento, pues que sea de un partido, tenga ese afín o le paguen o X y bueno, pues cuente mal, ¿no? O comunique mal los datos. Además es poco transparente, ¿no? Porque desde fuera tienes que creerte lo que te dicen. No tienes forma de verificarlo. Es un sistema basado en la confianza en lo que te están comunicando. Lo cual es, bueno, obviamente, si no hay un sistema mejor, podemos vivir con ello, ¿no? Funciona bien más o menos, pero es verdad que es mejorable en este aspecto. Y luego, pues además es lento y costoso. Es un proceso que tienes que preparar, ¿no? Con antelación. O sea, tienes que reunir a la gente, decir que va a ser tal día, convocar a las personas encargadas en las mesas. Además, tienes que pagarles, movilizar un país, contar. Eso conlleva un coste grande. O sea, por ejemplo, los datos que manejamos ahora mismo es que las elecciones municipales y autonómicas de España, las últimas, han costado aproximadamente 230 millones de euros al contribuyente español, lo cual es una locura. Al final, que algo cueste 230 millones de euros, no sé, es inconcebible, ¿no? ¿Cuánto dinero es eso junto? Pues eso es lo que cuestan las elecciones ahora mismo en España. Entonces, esto vivimos en el siglo XXI, en el año 2023, habría que ver más o menos si habría alguna forma de mejorar esto, ¿no? Bueno, la realidad es, como ya he dicho antes, es que sí se puede mejorar, se puede mejorar con blockchain. Pero bueno, antes de empezar a explicar por qué se puede hacer con blockchain, quiero explicar por qué es mejor en un sistema blockchain que en un sistema digital, normal, un servidor de los que puede haber para todos lados, ¿no? De lo que se tiene en Instagram, de lo que se tiene en Facebook, de lo que tenemos en YouTube, de lo que estamos súper acostumbrados todo el mundo a utilizar. Porque aunque aquí somos súper fans de la blockchain, nos encanta a nivel tecnológico, nos encantan los casos de uso, nos encanta todo de blockchain, aquí por lo menos a Carlos y a mí, y a muchos de vosotros sé que también, es algo que hay que cuestionarse. Porque que sea, o sea, blockchain no es nunca un fin. Blockchain es simplemente una tecnología que pues, nos puede gustar a los que somos frikis, ¿no? Pero es una tecnología y si hay una solución mejor, hay que utilizarla, aunque no sea blockchain. Pero aquí sí creemos de verdad que hay valor en utilizar blockchain. Ahora lo vamos a explicar. Yo quiero transmitiros esto porque al final, por lo menos nosotros somos bastante críticos, ¿no? Con muchos de los casos de uso que actualmente se vende que va a revolucionar el blockchain. Hoy estamos súper acostumbrados a que gente lance su colección de NFTs con una imagen muy bonita diciendo que es la super revolución, que lo va a cambiar todo, que tal, que tal. Y desde fuera puedes decir, hostia, pero a ver, no lo entiendo, ¿no? Cuesta mucho entender por qué unos NFTs van a revolucionar el mundo. Y es que la realidad es que seguramente no lo hagan, porque al final es simplemente un sistema de propiedad un poco más moderno y que tiene muchos casos de uso. Pero a nosotros lo que nos molesta es que lo vendan como una revolución, ¿no? Mucha gente, ¿no? Para la gestión de comunidades, para tal. Como que parece que sin blockchain no se podría hacer estas cosas, cuando hay gente que lleva con un Patreon 10 años y que lo hace bien y tal. Entonces, bueno, en resumen, que simplemente comento esto porque nos gusta transmitir que somos críticos, ¿no? Con la tecnología blockchain, porque hoy en día hay mucha gente que se aprovecha de esto o simplemente no conoce lo suficiente de blockchain para entender dónde sí y dónde no se puede aplicar. Entonces, bueno, ¿por qué no se puede aplicar ¿por qué no se puede hacer un sistema electoral simplemente con unos servidores normales y corrientes? Pues básicamente porque si tuviésemos unos servidores centralizados, como los de YouTube, Instagram, etcétera, como ya he dicho antes, pues al final esto es tolerante a ataques de hackers, ¿no? O sea, si hay solo un solo punto de entrada, pues obviamente
gente, hackers, etcétera, podrían atacar este servidor y una vez hackeado podrían manipular las elecciones, ya sea un partido político que quiere fastidiar o simplemente un país extranjero. O sea que es algo que hay que tener en cuenta. Otros motivos que puedes pasar, simplemente que te censuren, ¿no? Imagínate que alguien filtra y te está bloqueando el acceso a poder votar, o sea, puede haber censura en las votaciones. Además que es poco transparente, ¿no? Te tenemos que seguir confiando en esta autoridad central que tiene los datos, que sí, que con métodos criptográficos quizás podemos hacer algo decente, ¿no? Algo similar a blockchain, pero es que cuanto más queramos hacerlo seguro, cuanto más queramos hacer seguro este servidor para hacer las elecciones, más veremos que nos estamos acercando a tener un sistema blockchain. Entonces, es mejor que construir un sistema blockchain desde cero, utilizamos blockchain. Entonces, ¿por qué es mejor utilizar un sistema blockchain que no simplemente un servidor normal? Pues porque siguiente, porque primero te pueden censurar en la votación, algo que es crítico que no pueda pasar. Es además punto de ataque de hackers, o sea, al final es muy vulnerable a que sea atacado. Y además te pueden censurar. Entonces vamos a pasar las ventajas que tendríamos al utilizar blockchain para un sistema electoral. La primera ventaja es transparente. Cualquier persona podría ver los resultados de las votaciones sin haber sido alterados. Yo podría acceder al smart contract donde se ha hecho la votación en Ethereum, por ejemplo, y hacer el recuento y ver qué partido ha ganado. O sea, no me pueden engañar, no tengo que confiar en ese servidor central o en esa autoridad que me está diciendo que estos son los resultados. Además, es inmutable. Una vez un dato se ha insertado en una blockchain, es imposible de alterar. Otra de las ventajas es anónimo. Muchos sabréis, por ejemplo, que Bitcoin ha sido utilizado en marketplaces como Silk Road, que es básicamente el Amazon del contrabando, ¿no? Se vendían armas, drogas y tal. ¿Y esto por qué era? Precisamente porque al final es anónimo y no te pueden identificar. Obviamente, si yo utilizase una cuenta bancaria para comprar un arma, pues muy fácilmente se sabría quién soy y podrían detenerme. Pues esto con blockchain es verdad que tiene esa parte negativa, ¿no? De poder utilizarse para cosas ilegales, pero también es un punto crítico en un sistema electoral. No tienen que saber a quién estoy votando. Yo no quiero que los demás sepan a quién voto, es algo privado. Además, resistente a la censura. Nadie podría decidir si yo puedo interactuar con la blockchain o no. No existe ese mecanismo de censura. Al final, incluso imaginemos que hay una conspiración mundial que decide no poder hacer que yo vote. Entonces, una de las ventajas de usar blockchain para unas elecciones es que no es censurable. Otro punto crítico que hemos tratado antes sobre hacer unas elecciones en un sistema centralizado es hackeable. Hay puntos críticos, hay puntos vulnerables, ¿no? Donde unos hackers podrían atacar y simplemente joder las elecciones. Pues esto con blockchain no podría ocurrir, porque en Ethereum, por ejemplo, hay cientos de miles de nodos. Entonces, es inviable hackear todos los nodos. Entonces, sería muchísimo más seguro que en un servidor centralizado. Además, sería muy barato, puesto que, por ejemplo, movilizar, como ya he dicho antes, un país para hacer elecciones costó 230 millones de euros simplemente para las locales y las municipales. En blockchain, una vez ya desarrollado el protocolo, sería súper barato de utilizar. Es verdad que se tendrían que pagar a lo mejor ciertos fees de uso, ¿no? De la blockchain, ¿no? Del gas fee, que muchos que estáis acostumbrados a utilizar blockchain ya sabréis, pero se podría hacer para que se fuese bastante optimizable, incluso gratis. Entonces, esto supondría que en vez de dejarnos 230 millones de euros en cada elección, pues a lo mejor pasase a costar 1 millón o incluso menos, ¿no? Si nos ponemos a automatizar y a desarrollar, bueno, a utilizar blockchains, métodos de blockchain mucho más avanzados. Podría llegar a ser hasta incluso gratis. ¿Esto qué supondría? Ya no solo supondría un ahorro para el contribuyente, sino que además permitiría hacer elecciones con más frecuencia de cosas de menor relevancia, como son unas elecciones generales. Pues a lo mejor simplemente en un pueblo se quiere votar de forma continuada todas las decisiones que se pueden tomar, ¿no? O no todas, pero gran parte, ¿no? Pues una obra, si se concede o no un terreno, etcétera. O sea, al final, al ser tan barato, se podría hacer votaciones de muchas más cosas. Entonces, estas son las ventajas de utilizar blockchain. Como habréis visto, hay muchas y seguramente en un futuro iremos viendo que la mayoría de países lo adoptan. Porque, bueno, otra cosa que podemos ver es qué países están utilizándolo ya, ¿no? Porque si es una tecnología que ahorra tanto, que tiene tantas ventajas, ¿por qué no hay países haciéndolo ya? Bueno, pues la realidad es que sí hay países que ya lo están haciendo. Podemos ver el caso de Estonia, que muchos sabréis que es uno de los países que más avanzados van en digitalización burocrática, que, bueno, que tienen muchísimos procesos ya que utilizan blockchain. En concreto, el sistema electoral no está utilizando blockchain, aunque llevan desde 2005 haciendo elecciones digitales. No utilizan propiamente blockchain, utilizan unas cosas muy similares que al final llegan a acercarse mucho a tener las ventajas de blockchain. Pero estoy seguro que en los próximos años pasarán a que su sistema electoral utilice blockchain también. Porque al final hay muchas cosas que ellos ya están utilizando con blockchain, ¿no? O sea, ellos ya tienen, por ejemplo, su sistema de seguridad social, médica,
ya lo tienen con blockchain, tema de herencia también lo tienen con blockchain. Entonces, bueno, hay muchas cosas que ya están utilizando con blockchain y que seguramente en unos años den el paso a utilizar blockchain por todas las ventajas que os he comentado antes. Además, otros países, por ejemplo, Corea del Sur y Turquía, ya están utilizando blockchain no tanto para hacer todo el sistema de votos, ¿no? Todas las elecciones, sino para cosas muy concretas. Ya están haciendo pruebas en algunos pueblos, en algunas localidades, para el tema de recuento, auditoría de las elecciones. Entonces, bueno, hay países que ya, es como Corea del Sur y Turquía, que ya están probándolo. Bueno, aunque es pronto para que muchos países adopten el sistema electoral con blockchain, lo cierto es que en Internet, en el mundo blockchain, hay una cosa que se llaman DAOs, que son empresas descentralizadas, empresas que sus dueños tienen el control de la empresa en base a tener unos tokens que son como acciones, pero todo está en blockchain. Y las decisiones en estas empresas son tomadas con blockchain, con sistema electoral con blockchain, y les funciona perfectamente. Hay un montón de DAOs, pero una de las más importantes es la Uniswap DAO. Uniswap es un protocolo que ya trataremos en otro vídeo en más detalle, que sirve simplemente para poder cambiar tokens, ¿no? Es como un exchange, como puede ser Binance y tal, pero descentralizado. Entonces, bueno, me gustaría enseñaros cómo está funcionando, por ejemplo, el caso que os he comentado de Uniswap DAO por dentro. Vamos a ir al ordenador y vamos a verlo. Vale, pues ya estamos aquí en el ordenador y lo primero que vamos a hacer va a ser buscar Uniswap, que es el protocolo del cual os estaba hablando antes. Vamos a entrar a su página. Y aquí podéis ver, bueno, básicamente no vamos a entrar en detalles de lo que es Uniswap, pero ya os he dicho que era un exchange. Entonces, vamos a la sección de Governance, que está en inglés, Gobernanza, y vamos al portal de Gobernanza. Vale, pues ya estamos aquí en la página de propuestas, y esto es justo lo que os comentaba. Este protocolo básicamente se organiza de forma descentralizada haciendo pues votaciones. Aquí podemos ver un historial de muchas votaciones que han tenido. Podemos ver, por ejemplo, aquí algunas que executed, las que ya han sido ejecutadas, porque al final lo que se hace realmente es insertar un código, ¿no? Que en caso de que se gane se ejecuta con unos permisos especiales. Entonces, bueno, aquí podéis ver algunas que han ganado. Por ejemplo, bueno, dinero para un protocolo DeFi que tiene educación. Bueno, aquí muchas más. Aquí he visto antes, por ejemplo, que tenían uno para mover el protocolo a Polygon ZKVM, que es una de las cosas que hemos hablado en nuestro podcast, que si os interesa os dejo por aquí un enlace al podcast que tenemos hablando de esto. Bueno, en definitiva, esto es un conjunto de propuestas, ¿no? Que se han ido lanzando y que han ido la comunidad aprobando, rechazando. Aquí podemos ver 2 que han sido rechazadas, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a entrar, por ejemplo, a esta. Y podemos ver que tiene un voto en contra y 50 millones de votos a favor. Es bastante clara la diferencia, ¿no? Bueno, aquí podemos ver una descripción de lo que incluye esta propuesta, etcétera. Aquí podemos ver, ¿no? Que podemos ver quién es el proposer, es anónimo, como os decía, una de las cosas de la blockchain. Podría no ser anónimo. Yo podría decir, bueno, yo soy esta persona y estoy actuando bajo esta cuenta, ¿no? Pero de por sí, bueno, ya me dirás tú quién es esta cuenta, ¿no? Es muy difícil de saber. Entonces, nada. Esto, por ejemplo, es una moción que ha sido ejecutada el 17 de mayo, ha ganado, ¿no? Para poder ejecutar la moción tiene que haber 40 millones de votos, entonces, bueno, tiene 50 millones. Y bueno, esto es un ejemplo de una votación que se ha realizado de forma descentralizada usando blockchain. Podemos ver aquí, por ejemplo, una que haya sido rechazada. Aquí vemos ver que para que gane una moción, entiendo, no tiene por qué ser mayoría, ¿no? Entiendo que cada empresa, cada protocolo tiene sus propias reglas de qué se considera ganar o perder. No ha llegado a los 40 millones de votos que vimos antes y no se ha ejecutado. Podemos ver aquí, ¿no? Reducir la cantidad de gobernanza para las propuestas, el quorum threshold, que entiendo que es este número, ¿no? El 40 millones, pues si querían cambiarlo para que fuese menos, quizás. Bueno, en fin. No vamos a entrar en detalle a las propuestas, ¿no? Pero podéis ver más o menos, haceros una idea de cómo funciona. Aquí podemos ver que tienen un botón de crear propuesta, que hay como acciones que puedo elegir, transferir un token a la dirección que lo quiero transferir. Puedo, pues, no sé, hacer una descripción de la propuesta. Y aquí, bueno, luego le daría aquí y ya está. Entonces, como podéis ver, aquí tenemos un ejemplo práctico de un sistema que está realizando elecciones de forma descentralizada. Esto está aplicado como si fuese una empresa, pero sería exactamente igual para un país. Y ya veis que fácil, es simplemente una lista. Yo me meto aquí, decido votar como ciudadano, o puedo coger y darle a crear una propuesta con las cosas que quiera. Imaginemos que en un país cualquiera pudiese crear una propuesta, ¿no? Y ser aprobada y ser votada por ciudadanos, tan sencillo como entrar a una aplicación del gobierno y darle a crear propuesta, ¿no? Sería increíble. Pues esto pues sería posible gracias a blockchain. Entonces, bueno, aquí podéis ver, o sea, qué fácil. Un ejemplo práctico de votaciones, es una cosa real donde blockchain tiene valor. Y nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis entendido las claras ventajas que tiene utilizar blockchain para un sistema electoral.
con un ejemplo práctico. Os animo a suscribiros a todos si no lo estáis y nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.